Hola, continuamos con el apartado 4.8, pinturas impermeabilizados. Se prohíbe almacenar en la obra pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. Pensar que esas pinturas normalmente se guardan en almacenes de obra y puede haber problemas de ventilación. Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y hocicortes en lugares próximos a los tajos, es decir, a los lugares de trabajo en los que se empleen pinturas inflamables para evitar el riesgo de explosión o de incendio. Esto pasó en un pabellón de la Expo que salió ardiendo por un problema y es bastante frecuente. Hay que tener muchas precauciones con los vapores inflamables de las pinturas. Se tendrá redes horizontales sujetas a punto firme de la estructura para evitar el riesgo de caída desde alturas. Y se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, tales como puentes grúas, por ejemplo, durante las operaciones de pintura de carriles, soportes tope barandilla en prevención de atrapamiento o caídas desde altura. Hay que tener mucho cuidado con eso porque estás pintando concentrado en lo que estás haciendo y un aparato, una grúa móvil o algo te puede golpear y de ahí el riesgo de caída y tal. 4.9. Instalación eléctrica provisional de obra. Se cumplirá la ITC BT 33, instalaciones con fines especiales, provisionales y temporales de obra, recordándose lo siguiente: medidas preventivas. Debido a las características de la actividad y el lugar en el que se desarrollan, hemos de considerar que los trabajos se desarrollan en condiciones húmedas, puede llover, puede haber bastante humedad en invierno, a efectos de la instalación eléctrica, con neblinas y tal. Cuadros eléctricos. Serán de doble aislamiento clase 2. Cuando se alojen armarios metálicos, esto se considerará de clase 0,1 y se conectarán a tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán de tener prensa estopa al objeto de asegurar el grado de protección IP del cuadro, IP54. Todos los cuadros solo se abrirán con útiles especiales y por parte del especialista eléctrico responsable, es decir, que no debe de manipular el cuadro ningún personal que no sea electricista de la obra autorizado para ello. Las tapas de acceso a los dispositivos de protección serán estancas y se comprobará su existencia y buen estado de conservación. En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de cables que anulen el efecto de doble aislamiento y disminuyan o anulen el grado de protección de este. En términos generales, no sobresaldrá elementos metálicos del interior. Hay que asegurar el cierre hermético del cuadro. Bajo ninguna circunstancia deben puentearse los dispositivos de disparo del diferencial térmico o de los diferenciales y se comprobará diariamente el buen funcionamiento de los mecanismos del disparo del diferencial usando el botón de testeo. Periódicamente y con aparatos adecuados se comprobará el correcto disparo de la intensidad de defecto prefijada para ello. Aquí vemos una imagen de un cuadro del fabricante finaso.com y destacamos en este cuadro el pulsador de emergencia, porque si hay algún problema en la obra, pues alguna parte móvil que intercepte la canalización eléctrica y genere un cortocircuito en riesgo eléctrico, pues dando a este botón automáticamente se desconectaría todo del cuadro. Bien. Tomas de corriente. Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajar en ambiente húmedo. Las bases de enchufe deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas en tensión cuando se retire el conector o enchufe de la máquina. Todas las tomas llevarán incorporado conductor de protección. No se utilizarán para alimentar receptores cuya intensidad nominal sea superior a la de las tomas de corriente. Y no deberán conectarse varios receptores en una misma toma, aunque no supere la intensidad nominal de esta, es decir, prohibido usar enchufes múltiples en la obra. La pareja macho-hembra de una toma de corriente debe de ser del mismo tipo y no deberá de utilizarse una base o conector que deba ser forzado por su acoplamiento o que disminuya el grado de protección IP del conjunto. Hay que decir aquí que si queremos prolongar un conductor, la prolongación nunca puede terminar en hembra porque sería activa y habría riesgo de descarga. Perdón, nunca puede terminar en macho porque sería un conductor activo, sino que tendría que ser hembra. Líneas repartidoras. Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible, tensión nominal mínima de 1000 voltios y especiales para trabajos en condiciones severas. La instalación eléctrica de las obras aéreas con bajantes para las tomas de corriente y conexionados de receptores en cuadro que cumplan con la condición inicial IP54, es decir, que toda la canalización que sale del cuadro debe mantener su grado de protección IP.
protección contra las partículas, agua, neblinas y cosas de esas. Los cables eléctricos conectados a máquinas, que en su mayoría son móviles, sufren un deterioro mecánico muy superior a lo normal, por lo que periódicamente deberán ser revisados su estado físico y de la cubierta aislante, comprobando que no tiene arañazos, cortes que deterioren su capacidad y generen riesgo de fuga de corriente. Los cables que suministran corriente a máquinas de clase 2 de doble aislamiento y 3 tensiones de seguridad no necesitan llevar incorporado el conductor de protección porque la propia protección de la máquina es suficiente. Los que alimentan máquinas de clase 1, que son los normales que tienen conexiones TT, deben de incorporar esa conexión a tierra, lógicamente. Pensemos que los receptores de las viviendas son todos clase 1, para que os hagáis una idea, ¿no? Y la mayoría pues llevan toma de tierra. Receptores de tensión, alumbrados, portátiles, restos de maquinaria de obra. En receptores de alumbrado, todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de clase 101 y deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad 30 mA, es decir, típica conexión de conductor a tierra y tal. Y protección de corrientes de fuga mediante el diferencial. Las bombillas serán protegidas mediante pantallas protectoras. Eso de tener bombillas con casquillos al aire en la obra no puede ser. Tienen que ser pantallas protectoras con rejillas protegidas frente a golpes y con el mismo grado de protección IP54 que le damos al cuadro. En el caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores, pues habrá que recurrir a tensiones de seguridad, que son tensiones que no deben de superar los 50 voltios. Y serán dispositivos que comportarán paredes de seguridad estancos al agua y al polvo. Los portátiles de alumbrado se utilizarán a tensión de seguridad de 24 voltios en ambiente húmedo o conductor. Es decir, que todavía, si el riesgo es mucho mayor en el ambiente muy húmedo, pues hay que recurrir a las tensiones de seguridad, al igual que sucede con el alumbrado de las piscinas. Herramientas portátiles, siempre que se trabaje en ambientes húmedos o conductores, estos serán de clase 2 doble aislamiento o se alimentarán a tensiones de seguridad. Como protección suplementaria estarán protegidos por un interruptor diferencial de sensibilidad mínima 30 mA, es decir, de alta sensibilidad. Restos de maquinaria eléctrica de obra. Su grado de protección será el correspondiente a los trabajos en intemperie, teniendo en cuenta que su alimentación es a tensión superior a 50 voltios y que son de clase 011. Deberán estar conectados a la puesta a tierra, es decir, esta puesta a tierra debe tener una resistencia bastante baja. Y el interruptor diferencial como mínimo sería de media sensibilidad, 300 mA. Medidas preventivas de carácter general. No se efectuarán trabajos en instalaciones eléctricas sin que previamente se haya desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señal de descarga correspondiente, la señalización de descarga correspondiente. Ya sabemos que está prohibido trabajar en tensión y eso es 24 voltios en húmedo y 50 en seco, según el reglamento, y eso hay que recordarlo. Esto de conectar a 230 voltios o arreglar una avería a 230 voltios sin desconectar los equipos, no hay que hacerlo nunca en ningún sitio, ni siquiera en una obra. No se dejará al alcance del personal de obra elementos de instalaciones en servicio sin las correspondientes protecciones aislantes, cables conectados sin enchufe, cajas de borna sin la cubierta, etc. Todos los conductores deberán protegerse adecuadamente, en especial en zonas de paso y en lugares en que estén conectados con elementos metálicos. Periódicamente habrá de comprobarse la resistencia de tierra y el correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales que tengamos. Cuando se haya que efectuar trabajos en instalaciones que deban de estar en tensión, serán efectuadas por personal experto y dotado de elementos de protección de personal adecuado y debidamente homologado, que son excepciones a lo que yo he dicho antes. No se permitirá las conexiones a tierra a través de las conducciones de agua, es decir, una tubería nunca en una toma de tierra, ni por supuesto conectar en neutro una tubería. No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, estas deben de estar en alto, a una altura mínima de 2 metros, en tránsito de peatones y 5 metros si por debajo de ella pasan vehículos. No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía con elementos longitudinales transportados a hombros, es decir, que no puedes pasar debajo de una línea de media tensión con una grúa pluma, con una escalera, con algo vertical que suponga
una disminución de la distancia de seguridad y un riesgo de descarga eléctrica. Bueno, dejamos aquí este video tutorial y continuamos en el siguiente para no alargarlo, no pasarnos de la longitud. Un saludo.